Hola y bienvenidos a Señales Ocultas. En este canal yo les cuento todo tipo de historias paranormales, sobrenaturales, de misterio. Hoy les voy a contar historias de encuentros paranormales en lugares abandonados. Entonces, aquí vamos. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un like y déjame un comentario. Ok, empecemos. Hay lugares donde sientes miedo y hay lugares donde sientes otra cosa. Algo más pesado, como si el aire tuviera memoria. Hoy te traigo experiencias que conectan dos mundos, reformatorios que se sienten vivos y edificios que fueron hospitales, donde ciertas áreas quedaron selladas, intactas, como si nadie quisiera tocar lo que pasó ahí. Y lo más importante, o lo más inquietante, a veces no ves nada, pero hueles algo. Tú decides qué creer, yo solo te cuento lo que pasó. Fui al reformatorio Mansfield una vez, de día, con mi familia, y para ser honesto no sentí la cantidad de actividad que esperaba. Íbamos caminando por los pisos, viendo las celdas, cuando de pronto, frente a una celda en particular, me llegó un olor muy específico, como líquido para encendedor, gasolina, combustible, algo así. Es ese olor fuerte que se te pega directo en la cabeza. Me quedé parado y dije, ¿ustedes huelen eso? Llamé a mi esposa y a mi hijo para que se acercaran, pero no les dije que era lo que yo olía porque no quería sugerir nada. Los dos me dijeron que no podían oler nada. Y yo pensé, ok, tal vez es mi imaginación, tal vez un químico de limpieza. Más tarde pasamos por el área de las duchas y ahí me pegó otra cosa. No fue un olor, fue una pesadez. Como si el cuerpo te dijera, camina rápido, aunque no haya nada. Y me dije lo mismo, yo sé que aquí pasaron cosas horribles, tal vez mi mente está reaccionando a lo que sé. Al final del tour, por curiosidad, le pregunté a la guía por el olor, si había tenido una experiencia similar antes. Le dije, ¿por qué sentí algo como líquido para encendedor en el segundo piso? Y ella, sin pensarlo mucho, me dice que hace unos años un hombre se prendió fuego en esa zona y ahí se me erizó todo el cuerpo porque yo no le dije ni gasolina ni combustible, solo dije un olor específico y la explicación coincidía. Antes de irme también le pregunté algo que me dejó pensando. Le pregunté qué tan seguido hay avistamientos y su respuesta fue algo como: si los estás buscando, nunca los vas a ver. Estas cosas pasan cuando quieren y en sus propios términos. Y esa frase me quedó como una advertencia. Y si eso se siente raro, lo peor es que, como no tiene una explicación, no sabes qué pensar cuando te ocurre a ti. Nuestra segunda historia. Fui con amigos a investigar el reformatorio estatal de Ohio 2 veces. Estas investigaciones se dieron entre las 12 y las 6 de la mañana, sin luces, en la oscuridad total. Y te digo, es el único lugar que me ha dado miedo de verdad. La segunda vez yo me rendí, me fui, no pude. Esa noche hicimos una sesión en la capilla. Nos quedamos como 40 minutos haciendo preguntas, esperando respuesta. Y ahí en ese momento no escuchamos nada, solo silencio. Pero cuando llegamos a casa y revisamos la grabación, apareció algo, un silbido clarísimo, como si alguien estuviera trabajando, limpiando el piso, silbando al mismo tiempo, pero no había nadie. Y lo más fuerte es que solo fue el audio. No solo fue el audio, era el ambiente del lugar. Caminamos por todas partes, por los pasillos, por las celdas, y era como sentir que cientos de ojos te miraban. Un tipo de pánico lento, no como que algo te va a asustar, sino más como una advertencia, como algo que te dice, sal de aquí. Era invierno y yo estaba cubierto hasta el cabello, porque tenía esa paranoia absurda de que algo me podía tocar. Y cuando un lugar te hace sentir eso, sin mostrarte nada, ahí entiendes que el miedo no siempre viene de lo que ves. A veces viene de lo que el cuerpo detecta antes que tu mente.
Nuestra siguiente historia. Trabajé durante años cerca de un viejo centro médico de 4 pisos. En el segundo piso había sido el área de maternidad y pediatría por mucho tiempo, hasta que construyeron uno nuevo y ese piso quedó casi vacío. Todavía habían suministros y a veces utilizaban un cuarto como trastero, pero en general el lugar estaba vacío y era extraño. Las enfermeras lo detestaban porque decían que escuchaban voces y bebés llorando en los cuartos vacíos. Había una enfermera que siempre veía y oía cosas, siempre estaba aterrada o siempre estaba encontrando algo. Yo sentí que ese piso la encontraba a ella como si la atrajera. Una noche ella dijo que se oía un bebé llorando al final del pasillo y pidió que alguien la acompañara por los suministros. Dijo que no iba a ir sola. Yo me ofrecí. Mi mentalidad era simple. Yo nunca he tenido problemas con estas cosas, así que por mí todo bien. Mientras caminábamos por el pasillo, yo sí escuché un llanto leve, como distante. Y para quitarle drama, empecé a cantar una canción de cuna, medio en broma, y a decir: ya, bebé, es hora de dormir. Ya, vete hacia la luz. Buenas noches, buenas noches. Y entonces, desde el cuarto, justo detrás y al lado de mí, escuché un sonido perfecto. Una risita, como de bebé, como si el bebé se hubiera calmado. Duró unos segundos y luego silencio. Lo juro, si en vez de una risita hubiera sido un grito, yo mismo me descompongo ahí mismo. Pero fue peor por otra razón. Sonó real, muy real y muy cerca. Después de todo eso entendí algo. La energía dirigida, consciente, es poderosa. No sé si esos son fantasmas o impresiones, pero algo siempre queda. Nuestra siguiente historia. La esposa de alguien que conozco hace catering en un hotel local, pero ese edificio era antes el hospital de la ciudad. Lo remodelaron, pero no del todo. Hay partes que quedaron intactas, selladas, accesibles solo por áreas de empleados, y cuando entras ahí es como caminar en el lugar que no terminó de morir. Cuartos de pacientes, la recepción anterior, la capilla y abajo la zona psiquiátrica. El elevador es horrible, ruidoso, rápido, con una luz fluorescente pero casi muerta que siempre está parpadeando. De esos detalles que te ponen incómodo sin razón. Y la regla no escrita del personal es esta: nadie va solo. Porque dicen que cuando alguien está solo, las cosas empiezan a pasar cosas y con bastante frecuencia, más fuerte, más seguido. No siempre se ve algo, es a veces la sensación de que la arquitectura todavía guarda algo, como si el edificio retuviera todas las memorias de lo que ocurrió ahí en ese lugar. Nuestra siguiente historia. Bueno, esta es la última historia y déjame decirte que es bastante interesante. Alguien trabajaba en un bar en el centro de una ciudad mediana en Ontario, Canadá. Ese edificio fue anteriormente el City Hall por varios años. El sótano casi no había cambiado. Habían lockers y todas las demás cosas que necesitaban los empleados, pero también habían puertas para una bóveda y espacios que parecían celdas. La persona que es última en irse tiene la obligación de apagar las luces, cerrar la puerta, revisar todo. Y siempre escuchaba ruidos, golpes, movimientos, cosas que no encajaban. Hasta que el dueño le contó algo que lo cambió todo. Que antes, cuando esos espacios estaban llenos, de hecho, esos espacios se usaban como espacios de tortura. De hecho, se torturaron a varias personas indígenas en ese sótano, y que el comedor con grandes ventanas se usaba para ejecutar públicamente, específicamente ahorcamientos públicos. Y cuando escuchas estas historias, de repente te recorre un frío, un escalofrío, porque entonces
los golpes dejan de sentirse como producto de tu imaginación y empiezan a tener una razón muy real. Porque hay edificios que no solo tienen historias, tienen cicatrices y tienen memoria. Bueno, esa fue la colección de historias que tenía para el día de hoy. Recuerda, si te gusta este tipo de contenido, déjamelo saber, déjame un like y nos vemos en la próxima historia. Que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres. Esto es Señales Ocultas.